Más vale tarde. Así descarchadas amanecieron varias comunas de la región metropolitana, que fue la madrugada más helada en lo que va del año. Lampa registró las temperaturas más bajas, 8,4 grados bajo cero. Acostumbrado ya, amigo. ¿Sí? Aquí en Lampa es heladísimo. Así no acostumbrado, yo por lo menos acostumbrado a estos fríos ya. Y más, pues si otras veces hemos tenido temperaturas mucho más bajas. Está muy frío, hay que decirlo. ¿Sí? Ah, sí, ha estado peor que antes. ¿Tú eres de acá? ¿Vos estás acostumbrado? Sí, estoy acostumbrado. Mucho frío. ¿Sí? ¿Cuánto cree que hay? 3 grados bajo cero dijeron que iba a ser, no sé cuánto se va. Las bajas temperaturas en la región metropolitana se concentraron principalmente en las comunas de Pirque, Quinta Normal, Pudahuel y La Florida. Santiago Centro tampoco escapó al frío. La temperatura fue peor de lo esperado, 3 grados bajo cero pasadas las 6 de la mañana. Una realidad climática que a esa hora era solo para los más valientes. Cuellito y gorrito. Ando como con 5 chalecos. El registro de hoy es un registro bien importante en cuanto a valores bajos de temperatura acá en Santiago. Si tomamos los últimos 50 años, aproximadamente desde 1960 en adelante, este registro ocupa la segunda posición. Registros históricos que desde el jueves siguen haciendo de las suyas en el sur del país, donde se registraron las temperaturas más frías. Curicó con 5,1 grados bajo cero y Temuco con menos 5,4. Sus efectos quedan a la vista. Temperaturas que también han provocado que los albergues dispuestos por el Ministerio de Desarrollo Social y algunas instituciones privadas estén a su máxima capacidad. Es bueno estar acá porque uno realmente está propenso a que le pueda suceder cualquier cosa en la calle. Sí, con él sobre todo. Ya todos se conocen. Sí, me dice hartos amigos, buenos amigos. Si ustedes ven una persona en situación de calle, por favor comuníquense. 101, opción 55. Otra de las consecuencias es la aparición de enfermedades respiratorias como el virus sincicial en lactantes menores de 6 meses. El regreso a clases de los escolares y por lo tanto un mayor riesgo de circulación viral y además temperaturas extremadamente bajas. Es que vislumbramos que hoy día, mañana, los días siguientes, podríamos tener un rebrote, una reaparición de esta infección o de influenza que también está circulando. Este martes no se salvará de la intensidad del frío. Las temperaturas seguirán bajo cero. Mira, ahí está. Es bueno estar acá, estar en la calle a esta hora es complicado. Eso decía uno de los entrevistados ahí. Ojo, este año 13 personas han fallecido, 13 personas en situación de calle han muerto, 4 de ellos por hipotermia, por frío precisamente. Entonces, no solamente el día más frío del año, puede que sea en muchos casos el día más cruel del año, pero hay personas, hay brotes de esperanza también, a propósito de un móvil con el que vamos a partir esta noche aquí en Más Vale Tarde. Muy buenas noches, bienvenidos y a usted, Velus Zúñiga, muchísimas gracias por este móvil desde la comuna de Renca. Buenas noches Álvaro Escobar, qué gusto saludarte en esta noche fría, al menos tus palabras que le lleven calor y alegría a mucha gente, que a esta hora de la noche, no solo en Santiago, sino en todo Chile debe estar sintiendo esta intensa sensación de frío. Acá hay 1 grado, yo estoy en la comuna de Renca, en la población Illanes, para los que conocen, cerca de la Plaza Los Curas, porque bueno, ya terminando este día todos sabemos que hubo 8,4 grados, menos 8,4 grados en Lampa. Pero no fue solo ahí, sino también en Concepción, saludos a la 8ª región donde tuvieron menos 5,5. Este frío parece que nos está poniendo a prueba a los chilenos, parece que está haciendo que nos acurruquemos más en la cama. Usted señora, señor, buenas noches, que no le había saludado. Quiero invitarlos esta noche desde esta comuna, desde Renca, a conocer en medio del frío, en medio de todos los problemas que hay hoy día en nuestro país, una historia que tiene que ver con el amor y que tiene que ver con el cariño. Ponga mucha atención, porque ahora vamos a conocer la historia de Miguel Valdivia, un señor, no le cuento nada. Vea la nota de mi compañero Pablo García. Bueno, acá estamos en Conden, en la comuna de Renca. Estamos en la casa de un hermano que vive en la calle, del Enrique, el chamaquito, un amigo muy especial para nosotros. Ya que yo lo conozco más de 10 años, cuando tenía a su mamita viva, y yo creo que debido a esas mismas circunstancias él llegó a la calle, porque él antes vivía en una casa. ¿Qué es lo peor de vivir en la calle? ¿Es el frío ahora o es el miedo también de que pueda pasar cualquier persona? Es un
Varias cosas, pero más que nada el miedo de repente a los mismos jóvenes que a todos no les parece bien que uno viva en la calle, de repente nos faltan los que te pasan pateando la ruca o te pasan, como se dice verbalmente, dándote jugo, molestándote y tú sin hacerles nada. Acá uno sufre cualquier humillación. La Fundación Cristo la Noche, aparte de darlo, como le digo, apoyo material, económico, en ropa, vestuario, comida, alimentos, de todo, también lo ayudan espiritualmente. Cuando tenemos problemas, cuando estamos enfermos, cuando los desaparecemos por unos 2 días, un día sin llegar y no los ven ellos, los vienen a buscar. Nosotros catastrados acá en Renca tenemos alrededor de 120 personas, incluyendo los que viven en los campamentos, en los cuales se encuentran mujeres, niños, ancianos y harto consumo, como le decía en un principio, harta personas que son dependientes del alcohol y de la droga. Aquí nos encontramos en la comuna de Renca, en un campamento, aquí en la población La Quebrada, y estamos con nuestro amigo, un gran amigo, es una muy buena persona para nosotros, el Tunguita. Se vive de todo aquí en el cerro, se viven penas, se ven alegrías, se ve de todo como en cualquier lugar, pero yo por lo menos trato de sobrevivir, pues si esa es la vida que uno tiene que llevar, pues sobrevivir. Estamos acá en el puente Petersen. Acá este puente para nosotros igual es un motivo un poquito de tristeza, ya que acá perdimos un hermano, el hermano Juan Cabeza. El 5 de mayo falleció por hipotermia. No se supo de que acá hubo una persona que falleció de hipotermia en Renca, que ha sido el primer indigente que ha partido acá de Renca. Terminando este recorrido por Renca, cuénteme dónde estamos en este momento. Bueno, en este momento nos encontramos en el albergue, donde recibimos a nuestros hermanitos de la calle. Ya acaban de cenar, ya están con la guatita llena y tenemos el dormitorio al lado donde ellos pasan después a dormir, calientitos, los tenemos con estufa. Es como una familia, como te decían los chiquillos de la calle, esto es una familia y eso, hacer un llamado a quien pueda ayudarnos, que se acerque acá, que se acerque a ayudarnos y a darle la mano, y los chiquillos van a hacer una curación. Como lo podéis ver, estamos pendientes de todo un poco, o sea, de afectarlos, de bañarlos, de que se cambien ropitas, de que estén limpiecitos. Y gracias a esto también hemos conseguido que varios de ellos estén en abstinencia en estos días. Ahí está la historia de Miguel Valdivia. Él es un hombre que sin duda va a ser un ejemplo que a esta hora de la noche yo quiero invitarle a usted que todos lo imitemos, porque él tiene una historia de vida muy importante, se la vamos a contar a lo largo de este móvil. Antes, los quiero invitar a todos quienes estén viendo Mega a que sigan un poco las instrucciones, o más bien la dirección que está apareciendo en pantalla, que tiene que ver con cómo ayudar, porque usted dice, pucha, yo estoy calentita en mi casa en Las Condes, yo estoy feliz en Santiago Centro, nosotros acá con los cabros tenemos harto calor, pero hay gente que tiene frío, y usted quiere ayudar con una frazada, quiere ayudar con calor humano, quiere ayudar con una sopa, porque se puede ayudar con todo. Cuando hay frío, todo sirve. Entonces está la dirección, que es pasaje Mejillones 5373, en la población Villa Sarmiento, en la comuna de Renca, y usted se puede acercar hasta esta dirección y ayudar a don Miguel. Yo quiero preguntarle a la gente esta noche, aquí hay puro calor humano, si Héctor Martel en la cámara nos acompaña en vivo y en directo. Don Iván, buenas noches. Usted amablemente nos ha querido acompañar y también contarnos que está recibiendo la ayuda de Cristo de la Noche, este hogar que fundó don Miguel. Así es. Bueno, yo vivía en la calle y me asistí a los hermanitos de Cristo de la Noche. Un día me invitaron a un retiro, participé, volví al retiro y también volví a mi casa, no volví más a la calle. Y después me invitaron aquí a participar, a ayudar a mis propios amigos. Ellos son todos mis amigos, todos conocidos de Renca, de la plaza, del lado del río, son todos conocidos. Entonces yo me siento bien ahora de ayudarlos a ellos y ayudarle también a incentivarlo que dejen un poquito el alcohol, porque aquí se puede, aquí con ayuda humana nomás, con amistad, con un abrazo, con cariño, se puede. ¿Es verdad que a veces el cariño es más importante que una frazada o que cualquier otra cosa, porque con cariño se mueve todo? Así es, porque los hermanitos Cristo de la Noche, cuando llegan a despertarlo a uno, lo primero que hacen es abrazarlo.
lo abrazan a uno, después lo atienden, lo asisten, conversan un rato con uno y después uno sigue durmiendo pero ya más tranquilito. Y eso es bueno. Cristo de la Noche ha ayudado a muchas personas de Renca, a muchos jóvenes, tatitas, y hay hartos casos aquí que tengo mis amigos presentes. Don Iván, lo felicito porque muchos de nosotros vamos a tener que ponernos las pilas al escuchar su historia. Yo le quiero contar que, por supuesto, como en todas las fundaciones, en todas las organizaciones, hay alguien que tiene que hacerle el llamado a los que pueden. Yo esta noche le pedí amablemente a Rodrigo Valenzuela, que es un voluntario y que ayudó a fundar esto, que ayudó a colaborar, es un ferviente colaborador de esto. Rodrigo, gracias por estar esta noche aquí. ¿Y cuál es el llamado que le hacemos a la gente para que se sensibilice en este frío que tenemos en Santiago y en todo Chile? Mira, que se sumen a nosotros, que ayuden a esta gente maravillosa, que es una familia, una pequeña familia. Nuestra idea es habilitar este albergue transitorio, pero poder hacerlo finalmente físico que perdure en el tiempo. Queremos hacer algo que tengan como un hotel, una hospedería. Eso es lo que aspiramos a hacer. Lo están haciendo, Rodrigo, en términos súper simples como buen chileno. ¿Qué parte de la fibra humana se toca cuando hace frío o en qué minuto uno hace clic y dice, ¿sabéis qué? Yo voy a ir a ayudar. No sé, cuando yo escucho que se muere gente en la calle, a mí me provoca algo. Yo espero que a la gente en su casa le pase lo mismo. Simplemente como eso, son seres humanos igual que nosotros, necesitan nuestra ayuda, necesitan comer, abrigo, cariño, y eso es lo que le ofrece Cristo de la Noche y Miguel en especial, que fue el que se acercó a nosotros a solicitarnos nuestra ayuda. Nosotros estamos felices de ayudarlo. Ok, Rodrigo, gracias. Y bueno, yo les hablé al comienzo de este móvil, Alvarito, señora en su casa, la historia de un hombre que ha permitido que el frío no siga matando personas. Alguien que ha evitado, muchas muertes, porque el frío puede llegar a matar a cualquiera cuando no se tiene abrigo. Y Miguel tiene una historia muy particular. Miguel, yo quiero agradecerle, primero, por compartir con Mafalda Tarde su historia y preguntarle directamente, usted hoy día está ayudando a los que más lo necesitan porque efectivamente también estuvo en la calle. Sí, además que, bueno, esto nace de mis adicciones, que marcaron un poquito mi vida y aparte de esto, la parte sentimental de ver a la gente cómo sufre en la calle y cómo pasa la gente indiferente por el lado de ellos sin hacer nada por ellos, sabiendo que son personas comunes y corrientes que necesitan en algún momento de nosotros. Entonces yo siempre he dicho, hay gente que puede hacerlo, hay gente que tiene los medios, tiene los recursos, hay cuántos supermercados que botan la mercadería, cuántos restaurantes botan el pan, botan los alimentos. Entonces, aquí nosotros lo necesitamos. Hay un grupo de personas que necesita ese alimento, necesita esa frazada. Yo por eso estuve diciendo también que hicimos un bingo hace poco, que todas esas personas que lograron donarnos una frazadita el otro día, que tengan su corazón tranquilo, que estén tranquilos en sus casas, porque tienen un hermano calientito. Aquí, gracias a las frazaditas que hemos podido recolectar, como les digo, a las colchonetitas, que gracias a una fundación hemos recibido, una fundación que yo los llamo ángeles, porque son como ángeles para nosotros, porque gracias a ellos la Fundación San Carlos nos ayuda bastante a poder tener esto. Don Miguel, usted habla de ángeles, pero usted también me contaba fuera de cámara que usted conoció lo que muchas de estas personas viven a diario, que tiene que ver con pasar frío, con estar solo. Si echamos la memoria atrás, si avanzamos unos momentos, recordando precisamente ese instante en que usted, no como hoy, que está abrigado, que está ayudando a los demás, necesitaba ayuda, estaba quizás un poco perdido y tenía un problema. Me contaba que, bueno, con algunas adicciones, ese momento sin duda debe haber sido algo que lo marcó. ¿Cómo vivía esos días? Bueno, esos días son para uno muy difíciles porque uno se encierra en los vicios, es algo que lo controla, no te domina por completo y cuesta mucho salir, cuesta mucho, no sé, uno ve el mundo de otra manera. Entonces llegó el momento en que toqué fondo. En ese tocar fondo, ¿qué fue lo más difícil que vio en la calle, don Miguel? Ver la gente cómo se muere cada día. Como decía nuestro hermano, es triste, es doloroso ver cuando tú decís murió un indigente en Independencia, por ejemplo, o tuvo en delante hablaba de 8 grados bajo cero. Ahora hay mucha gente en nuestra comuna que sabe lo que está pasando, sabe que hay un grupo que se llama Cristo de la Noche, sabe hay un grupo que sale todos los días sábados, los pechos amarillos, por ahí le llaman. Entonces, como verlo un poquito a ellos, porque nosotros necesitamos ayuda porque nosotros somos 100% voluntarios. Okay. Nosotros somos 100% voluntarios. Nosotros, como te digo, hacemos un bingo, una rifa, una completada, tratamos de conseguir por ahí pancito con un almacén,
En una panadería los da 50 panes más, una Todo sirve. Velus, Todo sirve para ayudar. ¿Velus algún tipo de ayuda institucional reciben? ¿Reciben algún tipo de ayuda institucional? Pregunta Alvarito. Mira, prácticamente no hasta el momento en que te digo que aparecieron esos ángeles que te digo yo de San Carlos de Maipo, que nos facilitó un dinero para poder nosotros armar este albergue. Así Pero nace el aparte albergue. de eso, nada más. Así que yo igual considero que ellos, como te digo, son ángeles porque está escrito en la Biblia, dice a veces te han visitado ángeles y no los has sabido conocer. Entonces yo pienso que esos ángeles deben estar tranquilos hoy día durmiendo, a lo mejor lo están viendo por la televisión, les doy un gran saludo de todo corazón, me emociona un poco, y en nombre de todas estas personas que están durmiendo calientito, que tú lo sientes, hacerle llegar un gran abrazo a todas esas personas porque tienen corazón. El agradecimiento es a ustedes, don Miguel, gracias por contarnos su historia, gracias a ustedes por acoger este móvil, y ya les decía que pueden dirigirse a la población Sarmiento en la calle Miraflores, 5373. Yo quiero despedirme mostrándoles con Héctor que aquí hay más de 20 colchonetas donde la gente pasa la noche. Aquí hay un lugar donde por lo menos el frío lo van a atacar de otra manera. Gracias, don Miguel, gracias a la gente que recibe esta ayuda. Gracias también a quienes al ver Mega esta noche se sensibilizarán y querrán saber cuáles son los datos. Llame al canal, llame a cualquier parte, no importa. Sí, que se despierten Los Ángeles. El teléfono está apareciendo en pantalla y los dos teléfonos... Yo me lo aprendí, 7710-1565. Es un celular, es de don Miguel. 1565, ¿estamos bien? 7770-1565. Esa es. Velus, te quiero agradecer lo que has hecho esta noche y siempre a propósito de la historia del día, que no sea la historia solamente de este día, sino que sea una ayuda que permanezca en el tiempo y donde hagamos un seguimiento también al precioso trabajo que está haciendo Miguel Valdivia junto a los demás hermanitos de la Fundación Cristo de Noche y también lo que hacía Rodrigo Valenzuela, me parece que se llama, ¿no es cierto? Así es, Rodrigo Valenzuela. Alvarito, me despido con un grado en Santiago. Abríguese, señora, abríguese, señor, y nos escuchamos en otro instante. Aquí en Más Vale Tarde. Buenas noches. Buenas noches, Velus. Muchas gracias. Gracias a Héctor Martel también en las imágenes y al trabajo que ha hecho también nuestro colega de labores, Pablo García, en la nota que ha hecho a Miguel Valdivia. Lo que toca presentar a continuación no es fácil. Apareció en la wincha ya un impactante testimonio de una mujer que logró sobrevivir a un ataque de su pareja de 21 años, tienen 5 hijos en común, es un ataque femicida técnicamente hablando, y ella sobrevivió de una manera en que tendremos la oportunidad de conocer ahora a continuación. Ella es Cecilia Cepeda, le agradecemos la confianza que ha tenido de acompañarnos esta noche aquí en Más Vale Tarde. ¿Vamos a ir con una nota antes o vamos directamente? Vamos a ir precisamente con la historia de este ataque que sufrió Cecilia Cepeda. Le rogamos mucha atención. Gracias. Nunca tomé en cuenta que mientras peleábamos no consideré lo que él me dijo. Me dijo en 3 ocasiones, yo te mato y me voy a la cárcel. Y yo no lo consideré. Se para en la puerta del dormitorio con una cuchilla en la mano, por lo que yo vi. Y yo lo único que pensé, dije, yo hasta aquí llegué. Me atacó acostada. Claro, sin poder defenderme, o sea, fue lo más fácil para él. Lo que comenta Cecilia Cepeda son los recuerdos del día más trágico de su vida. El 9 de abril de 2010, su pareja, Luis Alberto Campillay, la atacó con 2 cuchillos, propinándole 30 estocadas en diferentes partes del cuerpo. El brutal y cobarde ataque cambió la vida de Cecilia para siempre. Lleva 3 años en silla de ruedas y debe ser ayudada por su madre incluso para comer. Pero, ¿qué llevó a Luis Campillay a perder el control y atacar sin piedad a la que se supone era la mujer de su vida? Simplemente los celos. Me preocupaba de mi persona más que de mis hijos. Era el más pendiente de mí, de lo que yo quería, y que a veces yo tenía que decirle, no, cómprale a los niños porque los niños necesitan más que yo. Luis parecía el hombre ideal, atento y cariñoso,
Por eso para Cecilia no fue difícil enamorarse de él cuando apenas tenía 18 años y él ya 35. La diferencia de edad no fue tema en un principio, pero con el tiempo Luis comenzó a insegurizarse, sentía celos de todo y las peleas empezaron a ser frecuentes. En 2008 pasaron de las discusiones a los golpes y ella decidió demandarlo, pero al poco tiempo lo perdonó. Dijo, no, mira, pucha, que yo quiero estar cerca de los niños, que yo voy a cambiar, no voy a tener más peleas. Y ya, me creí el cuento yo. Y empezó a decirme, ya, pero quita la demanda, quita la demanda. Y yo accedí. Fue mi peor error. En menos de un año las discusiones volvieron y Cecilia otra vez lo denunció. Yo todavía me recuerdo, la persona en la fiscalía me pregunta, ¿él es capaz de matar? Dije, no, no creo. ¿De matarlo a usted? No, no creo. A sus hijos no, menos mis hijos. Porque uno nunca termina de conocer a la persona que tiene al lado. Y menos, yo a mí, por la mente, jamás pensé que podía lastimar. Pero pronto Cecilia accedería a que volviera a la casa otra vez. El 9 de abril de 2010 su hijo mayor cumplía 18 años y ella permitió que Luis, a pesar de tener una orden judicial de no acercarse a ella, visitara la casa para el cumpleaños. Sería el peor error de su vida. Después de la celebración, Cecilia salió a comprar y se quedó conversando. Luis fue a buscarla y la amenazó. Esta duda no me la haces. ¿Escuchaste? Esta duda no me la haces. ¿De qué me estás hablando? Oye, ¿tú me viste loco? Y yo quedé como para adentro, así como que... Una vez en la casa, cumplió su palabra. Estaba fuera de sí. Le enterró los cuchillos sin piedad. Con los gritos llegó el hijo mayor e intentó defender a su mamá, pero Luis también lo atacó. Luego vendría lo peor. Y me hago un giro para protegerme y no me di cuenta cuando me enterró la cuchilla en el cuello. Luego de dejar a su mujer tetrapléjica, a su hijo con heridas en los brazos y en las manos, Luis Campillay se autoinfirió algunas heridas, pero esto no lo salvaría de la justicia. Fue condenado a 10 años de cárcel, aunque la peor condena fue para Cecilia. Su vida cambió para siempre. Hoy depende totalmente de los cuidados de su madre y de sus hijos. Yo lloraba todos los días, lloré 2 años, porque echaba de menos el caminar, el salir, el hacer las cosas en mi casa, el atender a mis niños, peinar a mi hija. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches. Ajá, buenas noches. Ahí hay unas imágenes ahí que no pudimos ver los dos, que son las recreaciones, ¿no? Sí. del momento. ¿Cómo reconstruyes ese momento en ti? ¿Cómo lo tienes guardadito? Me afecta. Saber la recreación un poco me afecta mucho. Ahí decía que había 10 años de condena para tu pareja, el padre de tus hijos, 10 años de condena. Y en la nota se decía que la peor condena fue para ti. Sí. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí. Pero hay una esperanza, y eso quiero decirlo al tiro, pero inmediatamente, porque ella tiene que hacerse una operación. Son 13 palos que hay que juntar para una operación de trasplante de células madre en la médula ósea, para que ella tenga la esperanza de recuperar la movilidad fina. Esa es. Vamos a ver por dónde empezamos. ¿Cómo llegamos a ese momento, el 9 de abril del año 2010? ¿Cuál es el proceso para que alguien también en su casa pueda entender que lo que está viviendo no es normal? ¿Cómo se fue dando esto? ¿Tú te juntas con tu pareja? Claro, ese día teníamos que, bueno, de hecho fue a la casa un día antes, el día 8 de abril, porque era el cumpleaños de mi hijo. Antes de ese 8 de abril, que él tenía una orden de no acercarse a ti. Sí, tiene una orden de alejamiento. ¿Había habido
una historia, había un historial de agresiones. ¿Cuándo parte? ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene Cecilia? Bueno, si hay agresiones, no eran constantes como en otras personas que tienen por ejemplo, golpes constantes, maltratadas constantemente. Yo no tenía... No era constante. No eran constantes. Era esporádico. Exactamente. O sea, era muy a lo lejos una que otra agresión. ¿Eso te parecía normal? No normal, pero como que yo le bajaba el perfil y no le daba mucha importancia. Había un momento que sí me molestaba mucho. O yo decía, ¿cómo salgo de esto? Y era algo, tú te decías a ti misma, ¿cómo sales de esto? ¿Era algo que tú vivías para ti? Era algo como interno. Era para ti. Solamente para mí. ¿Había alguien con quien lo comentaras? Sí, de repente tenía amigas, lo comentaba, pero no con mayor detalles. Ve que me llama la atención una cosa que dice. No era tan habitual, era esporádico en tu caso. Sí, a diferencia de otras personas donde hay golpes que son más sistemáticos. Claro. ¿Alguna de tus amigas, por ejemplo, estaba en esa situación y te comentaba? No, nunca tuve una amiga que tuviera un drama así. ¿Cómo sabías que en el caso de otras mujeres era algo por ejemplo, constante? las noticias, yo he visto noticias. De hecho, cuando yo todavía estaba con mi expareja, cuando veía femicidio o intentos de que mataran a alguien, yo decía, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué no denuncian antes? Siendo que yo estaba en una situación similar y yo no lo hacía. ¿Y tú no lo hacías? Es como que yo esperaba que esa mujer lo hiciera y era como que lo hacía yo en el fondo. ¿Y en qué momento a ver, a propósito de qué, a pito de qué se originan las primeras agresiones? Por ejemplo, los primeros de celos. Era muy celoso. Después era por cualquier cosa. O sea, la casa siempre que tenía que estar ordenada para que no encontrara detalles. Eso lo valoraba, o sea, de hecho me lo reconocía, me decía, oh, está bonita la casa, eran cosas así. A veces podía ser por plata, o sea, oye, hay que pagar esto y no me alcanza. Entonces de repente se formaban discusiones nada más, no llegábamos a los golpes. ¿Los dos trabajaban? Sí, yo trabajaba. ¿Hubo algún momento que tú recuerdes de amor pleno? Al principio. ¿Cuánto duró ese principio? Digamos que unos 2 años. 2 años. Tú estuviste 21 años con él. 20 años más o menos. 20 años con él. Y cuando tú dices el principio, que duró, ya sabemos, 2 años, claro, ¿fueron los primeros 2 años de la relación? Sí, fue como una decepción después. Pero son 19 años Lo que pasa es de que decepción. mi primer error fue haber estado con él diciendo que él ya tenía familia. Él tenía otra familia. Una familia, claro. Formó 2 familias paralelas. Exactamente. Entonces alcanzas a tener 5 hijos con él hasta que finalmente en el año 2005 se van juntos a Rancagua. 2005-2007. 2007. Se van juntos a Rancagua. Entonces, mayormente, o sea, yo no encuentro que, o sea, uno trata de evitar el punto de ir a hacer una denuncia. De hecho, estuve en muchos problemas. Una vez le lloré, me acuerdo haberle llorado, decirle, ¿por qué no me dejas? ¿Por qué no terminamos? Te lo suplico, de hecho. Yo le lloré. Entonces, él siempre decía, ¿por qué quieres estar sola? Él te contestaba eso. ¿Para qué quieres estar sola? Nosotros tenemos hijos, tenemos que sacarlo adelante. Y yo como que ya me calmaba y dejaba las cosas ahí. Sentí muchas veces mucha rabia, muchísima. Y todo se calmaba después, se calmaba, teníamos los niños también. ¿Cuándo fue la primera vez que él te agredió, que te pegó? Cuando yo tenía 18 años. ¿Tú a él lo conociste a esa edad? Sí. ¿A los 18 años lo conociste? 18 años. ¿Y eso por qué fue? Porque yo tenía mis amigos, yo salía con mis amistades, estaba en la edad que uno sale a carretear, por decirlo así. Entonces, creo que eso no le gustaba. O sea, recuerdo haberme dicho que él me dijo, le pagué a un niño para que te buscara. O sea, a ese extremo llegaba, a pagarle a alguien para que me buscara y dijera, ya le encontré, aquí está. ¿Como que te espiara? No espiarme, sino que saber dónde yo estaba, encontrarme.
Entonces yo encontraba como insólito que a ese extremo llegara. Digamos una cosa, ¿él es mayor que tú? 16 años. 16 años, o sea, tú tenías 18 y él en ese como momento 35, 36. tenía 35, 36 y tenía esta otra familia, digamos. Exacto. ¿Tu primer hijo nace cuándo? El año 89, en noviembre. Cuando tenían, ¿cuántos años de relación? Yo ya tenía 19 años. 19 años. ¿Tú vivías con tus papás, con tu familia? Sí, con mi mamá. ¿Ellos se enteraron de esta primera vez en que te golpeó? No. ¿Se lo comentaste a alguien más? No. No, era muy hermética en eso. ¿Qué es lo que te impedía a ti decir, me golpearon? No sé, o sea, era como raro, yo no me atrevía tanto, o sea, no me atrevía a decirle a mi mamá, era como que era un cuento mío nada más, no me preocupaba compartirlo con nadie. O trataba de solucionar el problema entre los dos y seguir. A ver, la primera agresión para entender el historial o cómo progresa esto, al final de cuentas, para llegar al año 2010, al 9 de abril del año 2010. ¿Cómo fue? ¿Te pidió explicaciones porque había salido con hijos, con amigos? Con amigos. ¿Qué le dijiste tú? ¿Qué explicación le das? ¿Te hizo sentir culpable? Sí, a veces yo me sentía culpable de algo que yo no estaba haciendo. O sea, él podía pensar que yo lo podía estar engañando y yo andaba tranquila. O sea, yo decía, ¿cómo sentirme bien y no sentirme culpable de algo que yo no estoy haciendo? Entonces era complicado también, demostrarle lo contrario. Entonces, era complicado el tema ahí. ¿Esa primera vez fue un zamarreo? No, era de pegarme un combo o en el estómago. Me acuerdo que en una ocasión me sacó cuando me encontró en una discoteca, me sacó de ahí, me tenía muy amenazada, muy apretada. Y me decía, de aquí no te mueves. Y cuando salimos, me acuerdo de haberme pescado del cuello y quería chocar mi cabeza contra un poste. Entonces yo decía, no, le gritaba y evitaba que al final no lo hiciera. Perdón, ¿y la gente va a entender? No, era tarde en la noche, así que difícilmente alguien me podía auxiliar. Ni siquiera la gente que estaba dentro de la discoteca. No, porque nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. No, nadie se dio cuenta de eso. ¿A ti te habían golpeado? ¿Anteriormente Sí. otra persona? ¿Tu papá? No, mi papá no eran golpeadores. ¿No era golpeador? No. ¿Tienes más hermanos? Sí, tengo 2 hermanos varones. Y ¿Ellos cómo te trataban tus 2 hermanos varones? No, mi hermano bien. Tampoco éramos peleadores. Con mi hermana menor sí peleábamos mucho, pero... Se agarraban entre ustedes. Entre mujeres, sí. Pero los varones no. O sea, de hecho en mi casa no había violencia. Mi papá era muy pasivo. No. Por lo tanto, esta también era la primera vez que estaban siendo violentos contigo, que te estaban agrediendo. Sí, por ejemplo, si hay hombres que además te trataban bien, claro. Tus hermanos, tu papá. Claro. Sí, no, y si haya tenido algún pololo, nunca tampoco. ¿A tu mamá? ¿Tu mamá? ¿Tu mamá le comentaste? ¿Quisiste comentar con alguien esto? No, mi mamá sí en ocasiones se dio cuenta que pasaban cosas. ¿Cómo se daba cuenta? Por ejemplo, a ver, yo ya vivía aparte en mi casa, tenía una casa y ya estaba con mis 2 hijos mayores y me acuerdo que ese día yo me relajé porque como vivía sola, de repente se me agarró relajo, entonces yo no ordené la casa. Me quedé, yo dije, a la noche dejo todo listo y dejo todo ordenadito. Y ese día él llegó temprano, o sea, digamos tipo de la tarde. ¿A tu casa? A la casa. ¿A tu casa? Sí, porque él la ¿Tú vivías sola? Sí. Entonces, claro, ahí se armó la pelea y él me agredió. Me dio un combo y me rompió por aquí por la nariz. ¿Te rompió la nariz? Sí. ¿Esto fue después? ¿Esta ya es otra agresión? Ya, sí. ¿Pero no es la primera? No, ya era una de varias. Esto se estaba haciendo recurrente, una de varias. Claro, y ahí yo corrí donde mi mamá para evitar que pasara algo más. Y le dije a mi mamá que, o sea, llegó con el corte en la nariz. Entonces ahí mi mamá se metió y le dijo que, porque me fue a buscar a la casa, le dijo a mi mamá que no le iba a permitir la entrada así, porque me había agredido. En ese tiempo como que no existían mucho las denuncias en cuanto a violencia de este tipo. Estamos hablando del año... Estamos hablando del año como 93, una cosa 93. así. O 94, por ahí.
como que no se hacía mucho, no era como muy común, digamos. A lo mejor, o sea, de haber, habían, pero que se hicieran noticias o de que fuera denuncias, era muy poco en cuanto a él. Cecilia, ¿qué te decía él cuando te agredía? ¿Cómo? ¿Qué te decía él cuando te agredía? ¿Cómo te lo después explicaba? cuando ya ¿Cómo se daba justificaba? cuenta que ya se había pasado de la raya, digamos, bajaba el perfil, decía, no lo voy a volver a hacer, yo me voy a portar bien, quédate, o sea, cosas así, perdóname, yo voy a cambiar, me equivoqué, él se justificaba. ¿Tú le creías a él? Sí, en el momento sí le creía. Pero como fueron pasando el tiempo, porque también había maltrato psicológico, o sea, no había golpe, pero había maltrato psicológico cuando me insultaba, qué sé yo. Cecilia, ¿cómo te explicas tú que tú le creyeras, a pesar de que era una cosa reiterativa, era una de varias? Sí. ¿Cómo te lo explicas tú? ¿Por qué crees? ¿Qué había en ti que te hacía creerle? Como que faltaba valor para decir, ya, no, está bueno. También... ¿A miedo a qué le decía? ¿Te faltaba valor? Había miedo. ¿Miedo a qué le tenía? Miedo a enfrentar lo que estaba pasando y de darlo a conocer, o sea, hacer una denuncia como concreta, digamos. ¿Había miedo a él también de que él pudiera reaccionar? Sí. Yo tenía así como un presentimiento y decía, si yo llego más allá, me puede pasar algo. Así que trataba lo dejaba ir, en el fondo no le daba importancia y ya lo dejaba ir. Entonces hasta este momento estamos entendiendo que en los primeros años de relación, hasta el año 90, donde ya la cosa se hace reiterada, ¿cierto? Parte con golpes en el estómago, te quiebra la nariz, no le gustaba que salieras con amistades, ¿no? No le gustaba. En ese momento tampoco le gustaba que la casa estuviera desordenada. No. Tampoco. Estamos hablando de un hombre mayor también, 16 años mayor que tú, ¿cierto? Sí. ¿Qué más no le gustaba de Cecilia Cepeda? ¿Qué más no le gustaba? De su pareja. Creo que era eso más que nada. Celos. Celos. Y cuestión. Parece que dentro del celo también había como que le molestaba que lo estuvieras pasando bien. Puede haber sido también. Si lo estuvieras pasando bien sin él, por ejemplo, decía, ¿qué le pasa? ¿Cómo es posible que lo esté pasando bien sin mí? Por ejemplo, de esa vez que yo salí nunca más, o sea, yo era en familia la que se compartía, ya no salía con amigos. Perdón, ¿y tú dejabas de hacer esas cosas que a él le molestaban? Sí, pero también yo puse límites, o sea, cuando fue el principio, a él no le gustaba que saliera con mis amigos. Entonces cuando él me puso restricciones, como él estaba con su familia, bueno, entonces tú tampoco sales con tu gente. Ah, usted se lo retrucaba. Tú le decías, bueno, tú tampoco... Claro. Y tú dejabas de salir con tus amistades. Entonces cuando él vio que yo le estaba poniendo como una condición, hizo también lo mismo, o sea, dejó de salir con su gente. ¿En algún momento pensaste que podían pasar a mayores estas agresiones? Que ya es harto, perdón, que uno mismo empieza a caer en el hábito, digamos. Lo que ya pasa era es que yo mucho. no dimensionaba las digresiones o hasta dónde podían llegar, yo no dimensionaba eso. O sea, yo sabía que ya más de una pelea o una discusión no iba a pasar más allá. De hecho, cuando yo voy a avanzar más en el tiempo y cuando llegué acá, para mí me cambió el mundo. O sea, ¿en qué sentido? Que yo vivía sola, yo vengo del norte, yo soy de Diego de Almagro, él estaba trabajando en Salvador, que era Codelco, entonces él vivía en Salvador y yo en Diego, que es una distancia de aquí a Rancagua. Entonces nos veíamos en los descansos, nos veíamos cuando él estaba de vacaciones, entonces no era estar todos los días con esa persona. Perdón, tú eras su amante. Digamos que sí. Era su amante. Pero estaba empezando a formar una familia paralela contigo. Sí. O sea, un amante, pero porque tenía su familia consolidada, constituida, digamos, por otro lado, pero por otra parte estaba empezando a armar esta familia. Sí. ¿Tu primer hijo nace? ¿En el 89? El 89. Mientras tú estabas embarazada, ¿te golpeó? No. No te... Ya. O
sea, sí, al principio, cuando me embaracé. ¿Cuándo te embarazaste? Claro, cuando no quería que tuviera mi hija. Cecilia, a ver. Ahí yo no puse un... Cuando quedas embarazada por primera vez, quiero decir, por tu primer hijo, él no quería que tú te embarazaras. Claro, hasta que... Ahí yo tenía que haber puesto un paralelo, haber dicho no. ¿Cómo viviste ese embarazo? Porque hay una... Fue en ese momento, fue ese lapso que él tuvo y de ahí nunca más. O sea, él asumió todo hasta que nació mi hija. No, hasta ahí súper bien. O sea, fue una discusión meramente verbal, no quiero restarle importancia en todo caso. O sea, yo no le... Te retó, sí, que habías quedado embarazada. Sí, y de ahí ya se calmó, aceptó la situación. ¿Cómo viviste ese embarazo de 9 meses de tu primer hijo? No, tranquila. ¿Solita? No, igual con él. ¿Estaba ahí? ¿Fue apoyador? Sí, estaba apoyado. Ajá. ¿Y ese apoyo, de alguna manera, cómo te lo tomabas? ¿Lo recibías con...? No, tranquila, como... Con alegría, digamos. Normal, digamos, tranquila, normal. Hasta que nació mi hija y todo iba ok. Hasta que mi hija cumplió 1 año y 2 meses, que ahí quedó la crema otra vez. Fue para un año nuevo. Entonces, porque él me decía, pucha, yo quiero irme a mi casa porque yo tengo mi gente. Yo le decía, pero anda, yo no tengo ningún inconveniente que tú te vayas. Yo estaba con mi familia, con mi hermano y mi cuñado, mi cuñada. Entonces, yo no sé qué se le pasó por la mente. La cosa es que, como era como que yo le dije, vaya con su gente, yo ningún problema, cero rollo y bien. Pero parece que él lo tomó como que yo lo había dicho como irónicamente, así. Entonces se molestó muchísimo. Y al molestarse me dice, vamos a caminar, llevemos a la niña. Y cuando aprovechamos la oportunidad que estuvo solo conmigo, me dio como el estómago. Él me dio varios. Entonces yo quedé sin respirar. ¿Esto fue en la vía pública? Cerca de la casa, que mi cuñada, me parece, y mi hermana menor se dieron cuenta y corrieron a la casa a pedir ayuda. Entonces, porque yo... ¿Y la niña dónde quedó? Yo ahí, bueno, mi mamá el otro día me hizo recordar que él se había llevado a la niña y que buscaban a la niña por todos lados. Y como yo arrendaba una pieza, él se la había llevado para allá. Al final yo me quedé en la casa con mi mamá, con mi hermano, con todos los que estaban en la casa. Y él se había quedado en esa pieza. Y ahí yo también, pues, o sea, no le bajé el perfil yo, o sea... ¿Cuántos golpes fueron? Fueron como unos 3 golpes de puño. Pero fueron violentos. Eso quiero saber, ¿cómo lo recibías? ¿Que perdías el conocimiento? ¿Perdías el aire? El aire, sí. ¿Caías al suelo? Claro, que caí hacia el suelo, sí. Uno podría decir el primero ya... Un primer combo en el estómago, digamos, no fue violento, fue muy violento. ¿Tu mamá te lo recuerda? Sí, como que yo había olvidado el episodio. Eso, perdón, ¿te ayuda a ti a hablar sobre esto? Sí, sí me ayuda. ¿Te ayuda a hablarlo? Sí, sí me ayuda. Porque uno va como asumiendo, va asimilando y ayuda a hablarlo. Y, bueno, mira, ¿y tú no te acordabas de esto que te lo recuerda tu mamá? La señora Emilia Olivares. Sí. ¿Sí? Sí, ahí recordé un poco. De hecho, hay cosas que igual uno se va olvidando con el tiempo. O sea, como que prefiero olvidar o no darle importancia. O se bloquea, perdón. O bloquea también. O bloquear. ¿Has tenido apoyo psicológico todo este Cuando tiempo? me pasó esto, tuve como ayuda, pero fue muy poca ayuda. Yo tuve como 4 o 5 sesiones con una psicóloga y después me la cambiaron. Y es volver a contar la historia otra vez y como 4 sesiones más y hasta ahí no llegamos. Se acabó el cuento. Mire, porque Cecilia... Y necesité mucha ayuda psicológica, la necesité, harta. ¿Y hoy día también la necesita? Yo lo sé que también, porque cuesta asumir que uno no va a volver a caminar. Cuesta asumir que uno hace ahora con su vida,
cómo yo buscaba, de qué forma puedo ser útil. O sea, decir, ¿qué hago yo? ¿Cómo ayudo? O sea, lo que yo más hago en este minuto, por ejemplo, es ayudar a mis hijos a hacer las tareas, a estudiar. Yo estudio con ellos. O sea, le dedico más tiempo a ellos en este minuto. O sea, tengo una niñita de 5 años y estudio con ella. Estudiamos juntas, tengo un niño de 9 años y también estudiamos juntos, porque a él le cuesta un poquito. Entonces, tenía una terapeuta muy buena que me hizo unos materiales para poder tejer, me puse a tejer, a crochet. Entonces yo dije, ya, algo estoy haciendo conmigo. Puedes mover las manitos. Es todo lo que puedo mover. No tengo motricidad. ¿Solamente fina. esta manito? Las dos. ¿Las dos? Sí, pero solamente esto. ¿Eso ha sido producto del trabajo que has hecho de rehabilitación kinésica? Rehabilitación. 3 veces a la semana. 2 veces tenía hasta que fui al control el 11 de julio y el fisiatra me dijo que no más terapia. ¿Eso por qué? Porque había que darle el espacio a otros pacientes con daño neurológico. Ah, por una cuestión de espacio. De que hay demanda, digamos. La no porque salud no la pública, necesitas. No porque no la necesitas. Es así, es como limitada. Tú la necesitas esa ayuda. Sí, obviamente que sí. Además de la psicológica, que según sabemos no tuviste más de 4 o 5 sesiones, después te la cambiaron. ¿Sabes qué, Cecilia? Te quería preguntar. Nosotros quedamos en el nacimiento de tu primera hija, una niña. ¿Qué edad tiene hoy día? Yo tengo 43. ¿Y ella qué edad tiene tu hija? 23. Tiene 20. 23. 23 años. Tiene 23 años. Uno diría que ahí se cerraba la fábrica, después de esta golpiza. Debería ser, sí. Tuviste 4 más. Sí, 4 más. 4 más, con el mismo hombre. Con la misma persona. Y en esta primera golpiza que te da después de haber nacido tu primera hija, se enteran además unos parientes tuyos. Ya sabía tu mamá. Sí, pero nadie le dio énfasis a eso. Porque como él pidió disculpas y todo, y quedó ahí nomás. ¿Le pidió disculpas a todos? No recuerdo si lo hizo. No. A ver, entonces tratemos de hacer otro ejercicio. Okay. ¿No recuerdas qué te hubiera gustado que pasara? Que cambiara. Que cambiara. Que tuviéramos comunicación, yo creo. Que si algo no le parecía, que lo dijera, pero conversando. Ha tenido comunicación. ¿Y no cambió? No, obviamente que no. Y llegó el 9 de abril, 8 de abril, 9 de abril del año 2010. Sí. Ese fue el día que, de acuerdo a esta nota que hicimos introductoria, te cambió la vida para siempre. Para siempre. Sí, fue fuerte eso. Darse cuenta. ¿Qué es exactamente lo que pasa ese día? Ese día, pues como digo, llegó el día antes, que fue el cumpleaños de mi hijo. Yo no lo veía como una semana, no estaba. Lo llamé por teléfono porque me dijo que venía en camino, no me acuerdo dónde estaba, no sé dónde estaría en realidad. Entonces yo le dije que iba a buscar a mi hijo, en ese entonces tenía 6 años, al colegio, y nos juntamos allá en el colegio. Él tenía una orden de no acercarse. Sí, sí sabía. Él sabía que tenía esa orden. Y así todos ustedes por Y fue teléfono igual. se ponían de acuerdo. De Yo voy hecho, camino no era que yo me estuviera poniendo de acuerdo, sino que él llegaba, ¿no? O sea, sabía que los niños lo iban a recibir igual porque era su papá, y mi chico cuando lo vio corrió a abrazarlo, mi hija igual. Entonces me dice, tengo el auto estacionado por allá, te llevo a la casa. Y yo estaba ya porque sabía que tenía esa orden y no podía acercarse. Entonces ya le digo yo, vamos, pero me va a dejar. Y se acordó que el niño estaba de cumpleaños, que en ese entonces cumplía 18 años. Fuimos al auto y yo me quiero sentar atrás. Y me dice, no, me dice, quiero que te sientes aquí adelante, quiero que te vayas al lado mío. No, le digo yo, porque yo prefiero irme atrás. No, me dijo, quiero que te sientes al lado mío. En ese auto, ¿quiénes iban? Iba mi hijo de 6 años, mi hija que ella en ese entonces tenía 2 años, él y yo. Y nos fuimos a la casa. Tu
guaguitas más chicas iban contigo. Ahí estaba, tenía 2 años. Entonces llegamos a la casa. Es cuando te dice quiero que te sientes adelante conmigo, porque tú querías Sí, irte para como atrás. que en una imposición así, te tienes que sentar acá. Entonces ¿Era violento, era agresivo? ¿Ya entendías para dónde iba la mano ya? Sí, o sea, entonces, claro, para evitarme discusiones o una pelea, accedí. Dígame una Me cosa, senté. usted se quería evitar discusiones y peleas, porque también querías proteger a tus hijos para que no vieran esto. También, sí, lo evitaba también. ¿O era habitual? No, no era habitual. Porque nos saltamos varios años, ¿ah? Sí, nos saltamos Desde los todo el- primeros sí, hasta este episodio que te cambia la sí, vida. sí. Pero tú tratabas de proteger a tus guaguas para que ellas no Sí, vieran. evitaba, por estas agresiones. ejemplo, evitábamos pelear delante de los niños. ¿Evitaban? Pero igual dicen, ¿los él- dos evitaban? Yo, por lo menos por mi parte, yo sí evitaba eso, porque era fuerte que los niños vieran una discusión. ¿Las veían? ¿Las veían? Si las vieron fueron como muy pocas. Muy pocas. Pero vivían. Mira, Por ejemplo, cuando estábamos aquí en Rancagua, peleábamos en el dormitorio en la noche, pero casi como en silencio. Pero cuando ya él se salía de las casillas, sube el tono, porque recuerdo haber escuchado a mi hijo decir, ya vos córtela hasta cuando pelean, nosotros estamos aquí. Estamos escuchando todo, estamos cansados. Pero ahí ya no había límite porque estábamos como en la última. Yo hace rato decidía ya no más. Yo quiero la separación. De hecho, yo trataba de que cuando llegaba la noche, de conversar con él, de tomarlo de buena manera, o sea, decirle, mira, yo quiero que nosotros conversemos, tú eres un hombre mayor, tú eres inteligente, todos entienden, yo quiero que nosotros lleguemos a un acuerdo, tratemos, él sabía que para dónde yo me iba mi tema, se empezaba a subir de tono, venían los insultos, y yo le decía, ¿sabes qué? Contigo no se puede conversar. Y yo me daba la vuelta y me dormía. y ahí generalmente se terminaba la discusión. Se terminaba todo, claro. Estamos en el día 9 de abril. El 9 de Está de abril. cumpleaños ¿Por qué tu digo hijo? el Está día cumpliendo antes? Porque él se quedó en la casa, el día de cumpleaños de mi hijo, y le dije, no se podía quedar. Mira, me dijo, no te preocupes, yo no voy a ir a meterme a tu dormitorio, tú acuéstate con los niños, yo me quedaré aquí en el sofá y yo después me voy a ir. Y yo confié, porque a mis 2 niños más chicos me fui al dormitorio. Por seguridad, ese día, por seguridad, voy a cerrar la puerta con seguro. La puerta de tu dormitorio. Claro, me acosté con mis niños, al otro día yo me levanto y él se había quedado durmiendo en el sillón, yo no me había dado cuenta. Y porque se duchó, planchó, porque ese día teníamos el día viernes, el día 9 de abril, teníamos mediación. Al día siguiente del cumpleaños de tu hijo, que cumple 18 años, cumplía 18 años Sí. ese 9 de abril, al día siguiente ustedes tenían una mediación. Mediación. Entonces, Mediación para decidir qué exactamente. ver la situación de los niños. Porque ustedes ya estaban en camino separados, a separarse. Sí, ya estábamos, de hecho, separados ya. Entonces ya él tenía la orden de alejamiento. Entonces, él se estaba preparando para ir a mediación. ¿Qué hora de la mañana era? Eran como las 8 de la mañana. Él se preparaba por su lado. Y ¿tú yo por el tuyo? mío, y no, yo estaba arreglando a mi hija para llevarla al jardín, porque mi hija es jardín. Entonces me dice, apúrate, y me dice, nos vamos juntos a mediación. Y yo le digo, no, le digo, contigo no voy a ninguna parte. Porque la rabia que yo le tenía era ya extrema. Entonces le digo, no voy contigo a ninguna parte. Tú te vas por tu parte, por tu lado y yo por el mío. Pero juntos no. Pero es que yo sé dónde queda. Y el drama mío era que yo no sabía dónde quedaba el lugar. Tenía la dirección y todo, pero no sabía qué locomoción tomar para el lugar. Y me frustré muchísimo por eso, porque yo me acuerdo que llevé a mi hija al Sentías jardín. que de alguna manera dependías de él. Igual, claro. Porque él porque sabía, pero yo tú no sabías. no, yo no sabía. Y te daba rabia eso. Y también me molestaba muchísimo. Yo decía, ¿cómo llego al lugar? De hecho, dejé a mi hija en el jardín, porque me parece que eran las 9 de la mañana, y yo me atrasé 15 minutos. O Pero era no- más tarde, una cosa así.
Perdón, disculpa, no te escuché. Yo me atrasé 15 minutos. Te atrasaste 15 minutos. Buscando el lugar, de hecho, preguntándole a una persona, a otra. No sabía si me había bajado bien de la micro. La cosa es que cuando la persona me dice, ahí queda, ya habían pasado 15 minutos. Ya. Cuando miro para un costado, él estaba en un paradero y me llama. Y cuando lo vi así como que sentí muchísima rabia, dije no. Y me dice, se suspendió la mediación porque tú no llegaste, pero nos cambiaron la fecha. Pero ven y conversemos. Y yo le tenía demasiada rabia. Yo dije, no te voy a escuchar y pesqué. ¿Era rabia? ¿Solo rabia? Sí, rabia, mucha rabia. Entonces tomé una micro y me fui para No había mi casa. susto, quiero decir, perdón. No. ¿No había miedo? No tenía miedo. Le tenía mucha rabia, nada. Me fui en una micro, llegué a mi casa, me puse a hacer el almuerzo, porque era ya como a las 12 del día. Entonces él apareció como tipo 4 de la tarde y me dice, ¿me puedes dar almuerzo? A esa altura yo ya estaba calmada, estaba súper tranquila. ¿Quién más estaba en la casa? Tiene que haber estado uno de mis hijos, o unos 2, 3 hijos, no me acuerdo. ¿Hijos más grandes? Sí. Bueno, uno había cumplido 18. Claro, estaba mi hija ¿No también. ¿No decían nada, no te comentaban nada? No, de hecho como que no le dio importancia. ¿Alguien te advertía sobre lo que podía pasar? Mamá, el papá está insistiendo en venir, tiene una orden de alejamiento. No. Mamita. No, mi hijo no se percató de eso. La cosa es que él me pidió almuerzo y yo le serví almuerzo con tranquilidad. A todo esto, por ejemplo, allá en Rancagua el día viernes, donde yo vivo, se hace una feria. Se empieza a armar como a las 5 de la tarde y termina como a las 9 de la noche, digamos. Entonces se acordó de eso y me dice, ¿vamos a comprar fruta a los niños? Y no, le dije yo, si tú quieres ir, anda tú con ellos. No es que yo quiero contigo, es que yo no voy a salir contigo, es que vamos a ir. Y ya, para evitarme la discusión, ya le dije, vamos. Pero no andábamos, por ejemplo, yo iba mucho más adelante y él iba atrás. Evitabas la discusión. Cuando tú dices discusión, Cecilia, lo que estás tratando de evitar ahí es que él te agreda. Eso es discutir. Bueno, que yo en esa época, ya a esa altura, yo no permitía que me fuera a golpear, o sea, yo me defendía. ¿Cómo te defendías, Cecilia? A golpe, igual. O sea, ¿se trenzaban a golpes? Sí, yo igual me defendía, porque o yo evadía con las manos, evadía un golpe de él, o yo se lo devolvía, o lo empujaba, o le agarraba el pelo. La cosa es que yo no me iba, o sea, yo no me dejaba. A esa altura ya yo no me dejaba. Entonces, ese día ya, vamos. Para evitar la discusión. Sí, porque sabía que se podía subir de tono. A los niños, a la feria. Se podía subir de tono a la discusión y ya a esa altura yo no estaba de ánimo para discutir. Porque ya antes de eso, yo creo que lo que tomé la decisión de decir está bueno y hacer la denuncia fue que eran constantes, era diario las peleas. Eran a diario, todos los días. ¿Hace cuánto tiempo que tenía esta orden de no acercarse? Por ejemplo, mira, cuando empezamos a discutir como a diario fue como a mediados de marzo. ¿A mediados de marzo del 2010? Ah, ¿de ese mismo año? Sí. O sea que esto fue un mes antes. Así, ya cuando empezamos con dramas seguidos, ya empezamos a discutir, y era de todos los días. Por ejemplo, él me decía, yo vengo en el bus del trabajo y yo estoy pensando que lata llegar a la casa y a pelear. Y yo pensaba que lata está por llegar. Así, a ese extremo. O sea, los dos ya estábamos mentalizándonos ya que algo iba a pasar. Entonces ya eran las peleas. Tú querías cortar y él no. No, él no quería. Ese es el contexto en que nos ubicamos el 9 de abril, en que sí. Realmente de para hecho, evitar la él discusión... sabía, por ejemplo, fue como, también los hombres manipulan, en el sentido de que nosotros ya teníamos drama, no muchas dramas, pero él sabía ya que yo quería dejarlo, digamos, como a fines de agosto, que ya habíamos tenido un episodio, había habido una demanda, me pidió perdón, que iba a cambiar y toda la... O sea, el cuento es cuando uno cree esas cosas, vuelve a creer de nuevo. Entonces insisten, porque ya tenía en esa época una orden de alejamiento, 2008. 2008. Esta era la segunda orden de alejamiento. Esta era la segunda. ¿Ustedes después de ir a comprar la fruta? Llegamos a la casa
¿Por qué lo dejaste Me entrar en parece ese que... minuto? No, y eso, no, yo no recuerdo... Yo solamente me acuerdo que una de las bolsas donde venían uvas, me parece que las sacudí y cayeron algunas al piso. Tengo que haber tenido una discusión, la verdad es que no la recuerdo bien. Entonces me voy al dormitorio, llevé a mi hija, tenía a mis otros dos hijos jugando en la plaza que está al frente de la casa. En ese entonces uno de ellos tenía como 11 años, y el otro chico tenía 6. Mi hijo, que tenía ya los 18, se había encerrado, no encerrado en su dormitorio, pero estaba a oscura con el notebook de mi hija, entonces mi hija mayor ya no estaba. Mi hija se había ido de viaje al norte, entonces él no se dio cuenta que mi hijo no estaba, o sea, que estaba ahí y él pensó que no estaba. Y como estaba en oscura, no se percató. Como sabía que mi otro hijo estaba jugando... Pensó que estaban solos. Claro. Entonces, cuando yo me voy al dormitorio de mi hija, me pongo a mirar tele con ella, entonces yo le digo, voy al dormitorio donde él estaba ocupando el dormitorio de mi hija. Yo le dije que no se podía quedar. Antes de eso, yo dije, tú no te puedes quedar porque tú tienes una orden de alejamiento y te tienes que ir. Entonces me dice, es que yo no tengo... Trataste de echarlo. Sí, él me dice, yo no tengo dónde irme. Ya dije yo, bien, yo sí tengo dónde ir. Mira, yo pesco a los niños y yo me voy, ningún problema. Tú te quedas en la casa y yo me voy. No, me dijo, quédate. ¿En ese momento había algo en la situación ambiente que te hacía presagiar lo que iba...? O sea, como dije, yo cuando sacudí esa bolsa de uva, no sé si hubo una diferencia o fue después de la conversación esa. Es curioso, pero tienes una imagen registrada y que es una bolsa de uva. Pero la imagen, pero ¿por qué hice eso? No lo recuerdo. No recuerdo por qué fue. La cosa es que yo le dije, bueno, yo tengo dónde irme, ningún problema, tú te quedas acá y yo pesco a los niños y me voy. Entonces me dice que no me fuera, que me quedara tranquila, que él no me iba a hacer nada. Ya, le dije, porque tú tienes una orden de alejamiento. La orden de alejamiento viene con un teléfono que en caso de que la persona o el agresor vuelve a la casa o la busca uno tiene que llamar ese número. Para cuando yo digo, ya, bueno, yo subo al dormitorio con mi hija, él se mete al dormitorio de mi otra hija y yo le digo, ¿sabes qué? Voy a ir a comprar, te dejo y le paso a la niñita para que él estuviera con ella y la regaloneara, qué sé yo, porque sabía que ya después se le iba a hacer más complicado verla. Y lo hice con esa intención. Al bajar la niña un ratito, y le digo, mira, ¿sabes que yo iré a comprar? Y vuelvo enseguida. Tú propiciabas esa situación, por lo que estoy entendiendo. Tú dejabas, a pesar de los problemas que tenían, de la separación que había, que tus hijos disfrutaran a su papá. Claro, porque iba a ser complicado que los vieran. Pensando más en ella o en los dos por igual, digamos. A los dos por igual, claro. O sea, en la situación de paternidad, esta cosa filial, tú la promovías, digamos. Claro, papá con las guaguas. Con las, claro, sí. La El cosa problema es que, lo tenías tú con él. Perdona siempre he hecho la diferencia esa. El problema del cuento es con él, no con mis hijos. Siempre hice esa diferencia. De hecho, hasta el día de hoy, porque mucha gente a lo mejor va a pensar lo contrario o va a decir, ¿pero cómo se le ocurre? Mis hijos chicos han ido en ocasión a verlo a la cárcel. Porque ellos lo piden y una necesidad de ellos de ver a su papá. Yo dije Cecilia, que no iba a interferir. Cuando mis hijos se dieran cuenta o mis hijos me dijeran, no quiero ir más, bien, no vaya nunca más. Perfecto. Pero es una decisión de ellos. Y tú has sido respetuosa de esa autonomía. Sí. De los papás, del papá en relación con su hijo. Claro, porque el drama lo tenemos los dos. Yo no mezclo a mis hijos en esto. Y en el momento en que estamos repasando este día 9 de abril, están ustedes dos solitos en la casa. Supuestamente. Supuestamente. Él por lo menos no sabía que en uno de los dormitorios estaba... No tiene que haberse dado cuenta de eso. Tu hijo. Mira, y eso fue relevante para el desenlace, de alguna manera, pero muy importante. Querida Cecilia, mira, siendo las... Mira, 1:16, estamos en vivo, y una de las gracias de estar en vivo, y debo decir vivos también, es que hay mucha gente que se está incorporando a esta hora a nuestra sintonía y lo sabemos.
Ya. Gente que no, y se lo agradecemos por cierto, y que no han tenido la oportunidad de entender justamente la historia que estamos comentando. Entonces quiero invitarlos, y a los que ya la vieron, por supuesto, a tener esta generosidad con quienes recién se incorporan, para que veamos la nota que relata, sintetiza esta historia que tú tienes la gentileza de contarnos esta noche que es más valetable. ¿Te parece? Sí. Entonces vamos a la nota y volvemos a conversar contigo. ¿Sí? Fuerte, sí. Y aprovechamos de tomar agua y te... Sí. ¿Sí? Sí, me complica un poco. Ya, bueno, Cecilia. ok. Aquí está la nota. Nunca tomé en cuenta que mientras peleábamos no consideré lo que él me dijo. Me dijo en todas ocasiones, yo te mato y me voy a la cárcel. Y yo no lo consideré. Se para en la puerta del dormitorio con la cuchilla en la mano, por lo que yo vi. Y yo lo único que pensé, dije, yo hasta aquí llegué. Me atacó acostada. Claro, sin poder defenderme, o sea, fue lo más fácil para él. Lo que comenta Cecilia Cepeda son los recuerdos del día más trágico de su vida. El 9 de abril de 2010, su pareja, Luis Alberto Campillay, la atacó con 2 cuchillos, propinándole 30 estocadas en diferentes partes del cuerpo. El brutal y cobarde ataque cambió la vida de Cecilia para siempre. Lleva 3 años en silla de ruedas y debe ser ayudada por su madre incluso para comer. Pero, ¿qué llevó a Luis Campillay a perder el control y atacar sin piedad a la que se supone era la mujer de su vida? Simplemente los celos. Me preocupaba de mi persona más que de mis hijos. Él es más pendiente de mí, de lo que yo quería, y que a veces yo tenía que decirle, no, cómprale a los niños porque los niños necesitan más que yo. Luis parecía el hombre ideal, atento y cariñoso. Por eso para Cecilia no fue difícil enamorarse de él cuando apenas tenía 18 años y él ya 35. La diferencia de edad no fue tema en un principio, pero con el tiempo Luis comenzó a insegurizarse, sentía celos de todo y las peleas empezaron a ser frecuentes. En 2008 pasaron de las discusiones a los golpes y ella decidió demandarlo, pero al poco tiempo lo perdonó. Dijo, no, mira, pucha, que yo quiero estar cerca de los niños, que yo voy a cambiar, no voy a tener más peleas. Y ya, me creí el cuento yo. Y empezó a decirme, ya, pero quita la demanda, quita la demanda. Y yo accedí. Fue mi peor error. En menos de un año las discusiones volvieron y Cecilia otra vez lo denunció. Yo todavía me recuerdo, la persona en la fiscalía me pregunta, ¿él es capaz de matar? Dije, no, no creo. ¿De matarlo a usted? No, no creo. A sus hijos, no, menos mis hijos. Porque uno nunca termina de conocer a la persona que tiene al lado. Y menos, yo a mí, por la mente, jamás pensé que podía lastimar. Pero pronto Cecilia accedería a que volviera a la casa otra vez. El 9 de abril de 2010 su hijo mayor cumplía 18 años y ella permitió que Luis, a pesar de tener una orden judicial de no acercarse a ella, visitara la casa para el cumpleaños. Sería el peor error de su vida. Después de la celebración, Cecilia salió a comprar y se quedó conversando. Luis fue a buscarla y la amenazó. Esta tú a mí no me la haces. ¿Escuchaste? Esta tú a mí no me la haces. ¿De qué me estás hablando? Oye, ¿tú me viste loco? Y yo quedé como para adentro, así como que... Una vez en la casa, cumplió su palabra. Estaba fuera de sí. Le enterró los cuchillos sin piedad. Con los gritos llegó el hijo mayor e intentó defender a su mamá, pero Luis también lo atacó. Luego vendría lo peor. Y me hago un giro para protegerme y no me di cuenta cuando me enterró la cuchilla en el cuello. Luego de dejar a su mujer tetrapléjica, a su hijo con heridas en los brazos y en las manos, Luis Campillay se autoinfirió algunas heridas, pero esto no lo salvaría de la justicia. Fue condenado a 10 años de cárcel, aunque la peor condena fue para Cecilia. Su vida cambió para siempre. Hoy depende totalmente de los cuidados de su madre y de sus hijos.
Yo lloraba todos los días, lloré 2 años, porque echaba de menos el caminar, el salir, el hacer las cosas en mi casa, el atender a mis niños, peinar a mi hija. Claro, ese es los sueños. Qué simple, ¿eh? Sí. Son cosas bien simples. Sí. Pero jodidas, porque hay un tratamiento que hay que seguir en este caso. Y vamos a insistir en eso también, ¿eh? Hay una campaña justamente para un trasplante de células madre en la médula ósea de Cecilia. Esto, como se han podido dar cuenta, es producto de un femicidio frustrado. Y de eso estamos hablando con Cecilia Cepeda aquí esta noche. Así que vamos a dar los datos de la cuenta corriente, de la cuenta RUT, una cuenta vista también, ¿cierto? Ya los vamos a dar. A la gente que está escribiendo también le agradecemos a esta hora. Los comentarios también los vamos a leer a la vuelta de la tanda y vamos justamente a conversar. El día precisamente, el 9 de abril, como decía en la nota, el día en que le cambió la vida a Cecilia Cepeda. ¿Sí? Esto después de una brevísima pausa. Seguimos en Más Vale Tarde junto a Cecilia. Está haciendo frío, hay 2 grados en Santiago. Muchísimo frío. Estamos dándonos un poquito de calor en este relato. Llegamos, después de 20 a 21 años de relación, al día 9 de abril. Las agresiones habían sido reiteradas, ya había de su parte una intención de separarse, precedía una demanda que usted retiró en algún minuto. En el 2008. El 2008, porque usted le creyó a él, pensó que iba a cambiar. Pero llega el año 2010, es el 9 de abril, la celebración del cumpleaños de su hijo, se quedó a pernoctar ahí, al día siguiente tenían que ir a una audiencia de mediación, se suspendió porque usted llegó tarde. Salieron a pasear juntos a la feria, usted trató de que él se fuera de la casa, que no se quedara ahí porque tenía una orden de alejamiento. Y están en la casa solos, aparentemente, por lo menos él no se dio cuenta que uno de sus hijos estaba en el dormitorio. ¿Sí? Sí. Y tú te vas a acostar. ¿Qué hora del día era, Cecilia? Tipo 8. 8 de la noche. Sí. ¿Y tú te acuestas a dormir? No, me acosté porque como él tenía a la niñita todavía, pensaba ir a buscarla de repente, o sea, me iba a levantar a buscarla, pero cuando yo subo a mi dormitorio, yo me voy a sacar la ropa para acostarme, recuerdo haberme quedado una polera ahí en ropa interior, cuando se abre la puerta del dormitorio y lo veo que está parado en la puerta. ¿Tú no dejaste la puerta con llave? No, porque tenía que esperar a mis hijos que se entraran, esperar al niño y a las chicas que yo dormía con ellas. Entonces, cuando veo que él abre la puerta, él entra sin camisa, digamos, con pantalones a pie descalzo, y le veo una cuchilla en la mano. Cuando yo miré esa cuchilla dije, hasta aquí llegué. Fue a eso. Y veo que se abalanza sobre mí y se monta, digamos, encima de mí. Como yo estaba tapada, entonces se monta encima de mí. Tú te percatas que él está, me dices, con pantalones a pies descalzos. Sí. Sin camisa, sin polera. Sin camisa. Es con un cuchillo en la mano. Con un cuchillo en la mano. Eso no era habitual. No. O sea, los golpes se habían hecho una cosa habitual, reiterada, pero que él apareciera así, en la puerta, descalzo, no. ¿Alcanzaste a reaccionar antes de que se abalanzara? No. ¿Sobre ti hubo no, algún es diálogo? como que quedé esto, ¿qué hace? Como que quedé así, como atacada. O sea, cuando veo que se abalanza rápidamente, se monta encima mío, se me empieza a atacar. Entonces yo empiezo a cubrirme. Tengo varios cortes en los brazos y yo mandé un grito así como que llamé a mi hijo. No sé cómo grité porque mi hijo se paró inmediatamente. Y le hice un garabato y le dice, ¿qué le haces a mi mamá? Entonces lo agarra y lo empuja hacia atrás. En ese segundo que yo tenía la oportunidad tal vez de haber salido de ahí, yo estaba en otra, paralizada. Muy paralizada. Y él, con la fuerza que él tenía, porque era un tipo grande, se vuelve a subir encima mío.
Y empieza a darme así, yo veo que los brazos los hace así y yo giraba. Tú no estás viendo tus manos, perdón, haces el gesto de los... ¿No sentías los cortes? No, parece que es como la adrenalina es muy alta, o sea, uno no siente ni dolor ni los cortes. Por ejemplo, yo no me daba cuenta que ya mis brazos estaban cortados. Y los brazos es lo primero que él corta. Porque yo me protegía. ¿Tú te protegiste con...? Claro, entonces al protegerme, al cubrirme la cara, el pecho, así, digamos así, claro, yo veía que él hacía esto. ¿Tienes la noción de haber visto sangre? No. Mira que no viste sangre. Nunca vi sangre. O sea, ¿no te diste cuenta que te había cortado los brazos? No me di cuenta. ¿Hubo espacio para diálogo? ¿Para cómo? Para dialogar. No. No hubo espacio. De Desde hecho, que él entra en la puerta... solamente me agrede, pero no me habla. Y yo... ¿Tú qué le decías? Que no. Gritaba no, por favor, no. ¿Esto antes de que se abalanzara sobre ti? No, cuando se abalanzó sobre mí. Eso fue instantáneo, entonces, ¿no? Fue súper rápido. Automático. Automático, claro. ¿Tu hijo llega por los gritos tuyos? Sí, lo llamo, y él llega. ¿Por los cortes que ya te había hecho en los brazos? Yo no sé, no sé si ya estaba cortada. ¿Qué le estás haciendo a mi mamá? Sí, ¿qué le estás haciendo a mi mamá? Lo empuja, lo tira al piso. ¿Lo agrede? O sea, a mi hijo no. Tirarlo al piso, digamos, es una agresión. Sí, al tirarlo, claro, lo tira al piso, pero él se paró súper rápido y se vuelve a balancear sobre él. ¿Quién se levanta? El papá del niño. Sí. Entonces mi hijo lo trataba de empujar, pero él también empujó a mi hijo y lo tiró al suelo. Y mi hijo se paraba para defenderme. ¿No tuviste chance Yo no tuve reacción, yo me quedé paralizada. Entonces, ¿qué hacía yo? Era protegerme, me protegía. Hasta que yo creo que cuando me dio el quedar tetrapléjica es cuando yo hice un giro hacia el lado, pero no me di cuenta de la estocada, o sea, yo no sentí la estocada en el cuello. En la segunda vez que él se abalanza sobre ti. Ay, mi hijo tiene unos cortes en las manos porque él ponía las manos sobre mi cara, porque me dice mamá, bueno, yo me enteré mucho después de esto, después del año, digamos. Me dice, porque yo le pregunté porque tenía un corte aquí en la mano y el otro entre medio de los dedos acá. Y yo le pregunto, ¿por qué tienes esos cortes? O sea, ¿qué hiciste? Mamá me dijo, él trató de enterrarte la cuchilla en el ojo y yo puse mis manos para que no lo hiciera. ¿Tu hijo te defendió? Me ponía la mano en la cara para que él no me enterrara la cuchilla en la cara. Entonces, claro que me hizo un corte muy leve, que no se nota casi aquí en la cara. ¿En tu carita? Sí. Y yo no me percaté. Tengo un corte en la oreja, por dentro, que no sé cómo lo hizo. Claro, la cuchilla pasó en banda, porque como mi hijo ponía las manos, pasó hacia abajo. La cosa es que... Perdón, ¿tú sí puedes distinguir el momento en que él da una estocada que es la que te deja parapléjica? No, no me di cuenta, no la sentí. No sentí esa estocada. ¿Tienes el recuerdo de haber experimentado un cambio en tu sensación física, sí, por ejemplo? por ejemplo, cuando después de esa estocada, decía, ya, basta, para así, ya me mataste, ya, está bueno. La última fue en mi abdomen, que lo hizo así con las dos manos, entró la cuchilla aquí. Y en eso reacciona, la saca y se retira. Y ahí sentí el desvanecimiento en mi cuerpo. Ahí mi cuerpo se desvanece por completo. Ya en ese minuto sabía lo que me estaba pasando. Dije, y en eso, cuando él se retira, se va al dormitorio de mi hija, se hace una autoridad. ¿Y tu hijo, perdón, dónde está? Mi hijo, cuando yo le digo, hijo, por favor, pide ayuda, mi hijo gritaba. Mi hijo bajaba, subía la escalera corriendo. ¿Qué edad tenía tu hijo? 18. 18 años en ese momento. ¿Él es el cumpleañero? Sí. El que estaba de cumpleaños la noche Sí. anterior. ¿Cómo se llama tu hijo? Enzo. Enzo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, don Enzo? ¿Qué tal, don Enzo? Había estado en su pieza oscura. Sí. No se veía dónde estaba. Ya. Quedan los dos ahí en el dormitorio.
Sí. Tendía sobre la cama, tu cama, digamos, tú. Sí, yo quedé ahí, obviamente. ¿Y alcanzabas a balbucearle a él? Sí, le digo, hijo, por favor, pide ayuda. Mi hijo, por la ventana, gritaba para afuera. No sé lo que gritaba, no sé si pedía ayuda. La cosa es que un joven que estaba cerca de un negocio al frente, escuchó, empezó a llamar a los carabineros. Entonces ahí empezó a dimensionarse todo, o sea, todo lo que estaba pasando en la calle, con los vecinos, porque nadie se percató de lo que estaba pasando en la casa. ¿En ningún momento perdiste el conocimiento? Hasta que no, llega mi otro hijo, que tenía en ese entonces 11 años, y me dice, yo recuerdo que lo vi entrar, pero no me di cuenta cuando se paró lo mío. Y le digo, hijo, ya no puedo más. Mi hijo con el tiempo me dice que yo le pedí ayuda, no me acuerdo. Tú no te acuerdas de eso. No me acuerdo de eso. Ahí cuando yo cerré los ojos y me fui a negro, o sea, ya no perdí conocimiento, digamos. Con el tiempo me enteré que había una vecina que me decía que yo respirara, porque mi hijo, con la ayuda de ese joven que lo escuchó, me bajaron al primer piso, me dejaron en el sofá. Mi hijo me dice que había llegado un carabinero de civil, me parece, no sé si era gendarme o un carabinero de civil, no me acuerdo. Lo que llevaba un revólver, lo quería matar. Y mi hijo, no lo mate, le dijo, déjenlo. ¿Dónde estaba el agresor en ese minuto, el padre? Desmayado en el dormitorio de mi hija. Se hizo una herida ahí. Se hizo una herida que fue como muy... no fue profunda. Por lo que yo sé, no fue... ¿No sabes dónde se la hizo? Me parece que fue en el abdomen. Suficiente para desvanecerse, para desmayarse. Lo que pasa es que es como poco creerlo. O sea, él cuando veía sangre como que igual le daba fatiga. Claro. Pero en ese momento que me atacó, no le dio, le vino después que terminó de atacarme. De ahí se desmayó. ¿Gritaba algo? ¿Él recuerda Nada, haberte no dicho recuerdo, algo? no recuerdo que me gritara. Esto fue en silencio. Él montado sobre ti, sí, y yo tratando de defenderme. Bueno, digamos 3 puñaladas. 3, no 30 como se dijo en la nota. Si hubiera tenido 30 no la cuento, porque son puñaladas. Que me llegó una en la médula. Eran cortes y puñaladas. Entonces. Entre cortes y puñaladas. Fueron 13 tocadas las puñaladas. Las puñaladas de consideración, digamos. Una de ellas... Pulmón, ajá, al hígado, al intestino, el otro a la médula espinal que me dejó así, y que de hecho el médico le dijo a mi mamá que a lo mejor podía depender de un tubo de oxígeno de por vida. O sea, yo tuve que aprender a respirar de nuevo. O sea, cuando el médico me decía, Cecilia, respira normal, yo no lo podía hacer. Y yo decía, pero ¿por qué no puedo? Si yo respiraba normal, ¿por qué ahora no puedo? Solamente escuché que él dice, anestésienla, intento verla. Y ahí ya desperté cuando me estaban aspirando, porque como me perforó un pulmón, se me llenaba el pecho de secreciones y a mí me ponían sonda para aspirarme. ¿Cuál era, cuando tú despiertas, recuerdas cuál fue tu principal preocupación? No pensé que había... Bueno, cuando yo estuve, antes que me sacaran de la casa, cuando estaba en el sillón, un vecino, el niño que vivía al lado de mi casa, me dice que yo le decía, los niños. Entonces él me decía, vecina, no se preocupe, los niños están bien. Pero yo no tengo noción de eso. Como decía antes, mi vecina me decía, Cecilia, respira, y claro, trataba que yo pausara la respiración, porque yo sangraba mucho. Y yo le hacía caso, dice que yo, las indicaciones que ella me daba, yo hacía caso todo. ¿El desvanecimiento, como le dices tú? Es de aquí hacia abajo. Hacia abajo. Y esa es una sensación que perduró desde el momento del ataque. Y lo tenías cuando volviste a la conciencia. Sí, yo ya sabía lo que estaba viviendo. Cuando yo reaccioné, me di cuenta que estaba viva. O sea, estoy viva, sobreviví. A pesar de lo que estaba pasando, y decía, ya no importa, quedé así, pero voy así. Por mi niño, por mí, voy así. Y fueron días duros, estresantes. De hecho, yo
Sufría hasta brucismo, o sea, el apriete de dientes, los chocaba, porque tenía un estrés horrible, a pesar que estaba entre consciente y semi-inconsciente. Tuve días bien, como disvariaba, digamos, me imaginaba cosas que no eran. De hecho, llegué al extremo de ver a esta persona acostado con un paciente a lo lejos, que se levantaba como que me amenazaba de lejos. Entonces, yo tenía un cartón, me acuerdo, con el abecedario, pero no podía marcar la letra que yo quería. Entonces le decía a la paramédico, la persona que me agredió está allá. La persona que me agredió está allá. Y era una desesperación. Perdón, ¿era un sueño? Yo no sé, yo... No lo tienes claro. Claro, no pero sé si era... cuenta de tu sensación. Sí, entonces ella me decía, no, no hay nadie allá, no se preocupe, es un paciente, no hay nadie allá. No, si está allá, le decía, pero marcándole las letras, si está allá. Y ella me decía, no, quédese tranquila, me decía. Cecilia, quiero que hagamos la última pausa que tenemos que hacer aquí en Más Vale Tarde, agradecerte el ejercicio que haces de contarnos esto. Y que nos cuentes después, a la vuelta de esta pausa, cómo aprendes a vivir, porque se te ve una mujer entera. Digamos. Entera. Entre comillas. Bueno. Y la gente que te está escuchando también te quiere ayudar, ¿sí? Así que vamos a hacer un énfasis especialmente en eso para que el tratamiento dé su fruto. ¿Dale? Ya, okay. Vamos a una pausa y volvemos. Más Vale Tarde con Cecilia Cepeda. Cecilia, le agradecemos mucho su testimonio. La hora se nos pasó volando. Y hay una cantidad de información que es muy importante a raíz de su caso. Entonces, le quiero preguntar, ¿qué debería entender una mujer o una pareja? Si es que se entiende que es una dinámica de pareja que puede ser enferma. ¿Qué le dirías tú? Relevante, que tenga que entender para que no ocurra precisamente lo que pasó contigo. Para empezar, cuando hay la primera vez de una agresión física, yo creo que ahí uno tiene que poner un paralelo. ¿Con la primera? Con la primera agresión. Es suficiente. La primera debiera ser la última. La primera y la última. Yo entiendo que tú le dijiste al fiscal, una vez cuando él te preguntó, la primera vez que fuiste a denunciar, la segunda, es capaz de matar a usted o a sus hijos la segunda vez, de matarte a ti. Tú le dijiste que no. No encontraba como difícil que llegara a ese extremo. O sea, yo nunca pensé que él podía hacer eso. No se me pasó por la mente en un minuto. ¿Usted cree que un agresor es capaz de llegar a ese? Cuando hay amenaza, por ejemplo, antes de esto, yo recibí, o sea, él me decía, yo te mato y yo me voy a la cárcel. Él lo dijo como en 3 ocasiones. Yo te mato y me voy a la cárcel. Entonces, cuando una amenaza es así, o cualquier hombre que amenaza a una mujer de muerte, es seguro. Lo va a cumplir. Por mi opinión, es seguro. Por los casos que yo he visto en televisión ahora último, han habido mujeres amenazadas de muerte y se han concretado. Cecilia, yo en lo personal, y la gente que ha seguido este testimonio, esta conversación de cerca, estoy seguro que lo compartirá. Te quiero agradecer mucho. Me alegro mucho, además, de que estés aquí para contarlo. Porque hay vida, y tenemos una esperanza que es súper importante. En tu caso lo hemos repetido varias veces. Hay una situación de trasplante de células madres en la médula ósea que te puede devolver a ti la posibilidad de recuperar la motricidad. Motricidad fina y vejiga, digamos. Control de esfínter. Sí, eso es todo. ¿Dónde te puede ayudar la gente? A mi cuenta de ahorro, cuenta RUT, que la van a poner en pantalla. Que está apareciendo en pantalla. Cuenta RUT 11.422.069, Banco Estado. La cuenta de ahorro es la 38163510. 160 también del Banco Estado. Se apunta, ¿sí? Si tienen alguna duda, lo vamos a repetir. Cuenta RUT 11.422.069 del Banco Estado. La cuenta de ahorro 3816-3510
160 el Banco Estado, para que la gente entienda una cosa. ¿Tú recibes una pensión de invalidez de cuánto? De 81 subió ahora. 81.000 pesos. ¿Has logrado ahorrar hasta esta fecha cuánto? De la campaña. ¿Cuánto tienes ahorrado? Gracias a los depósitos de las personas, ¿sí? 433.000 pesos. 433.000 pesos. ¿Y tenemos que llegar a cuánto? A 13 millones. Ya, pues. De ciento, no hay que... ¿Estamos? ¿Sí? Yo voy a llegar a mi casa hoy día y voy a hacer un depósito. Gracias. ¿Sí? Gracias. Bueno, te quiero ayudar, te quiero agradecer que hayas estado acá. Hay que llegar a los 13 millones, ¿sí? Para ese trasplante de médula ósea, para que no viva una segunda agresión, que está en esta situación y no poder hacerse la operación que necesita hacerse. Exacto. Por falta de lucas. Exacto. ¿Estamos? Sí. ¿Puedo agradecer a las personas que me han apoyado hasta este minuto? Por supuesto. La señora de Machalí, las personas que no me conocen igual me han apoyado muchísimo. Un saludo a mi gente de Almagro también, porque no me olvido de ellos. Siempre están en mi recuerdo, en mi pensamiento. ¿A sus hijos? A mis hijos, principalmente a uno que ayer, digamos, porque ya pasamos medianoche, salió egresado de diseño gráfico con una excelente nota y contenta por él. Esa es labor suya. Ese es el Enzo. ¿Ese es Enzo? Sí. Don Enzo. Así que muy feliz por mi hijo. Te agradecemos mucho. Y si me permite, ¿puedo abrazar? ¿Me deja? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Muchas gracias. A usted. ¿Va a estar todo bien? ¿Sí? Sí, ojalá Dios quiera que sea así. Va a estar todo bien, sí. Dios va a querer. Muchas gracias. Dios quiere que sea así. Nosotros vamos a ir, ustedes y nosotros, nos vamos a ir a una tanda. Y este fuerte aplauso de quienes estamos aquí en el estudio es para Cecilia Cepeda, para usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Va a estar todo bien. Muchas gracias. Vamos a una pausa. A ver, solamente por mencionar a algunas personas, gracias por estar en nuestra sintonía a esta hora. Y digo sintonía en el más generoso sentido del término. Cristian Córdoba, Lolo Tordesillas, José Miguel Romero, Felipe Santiago, Carolina Guzmán, Constanza Nahuel Ñir, Pame Carter Roa, Manuel, Ivonne, muchas gracias. Rodrigo Borges por tus comentarios también, por supuesto. Jorge Enrique, a todos ustedes que han tenido la fortuna de escuchar el testimonio que nos vino a contar a este estudio, 2 de la mañana con 6 minutos, con un frío, perdón que lo diga así, pero así se dice, de la puta madre. La cuenta RUT, y vamos a insistir en esto, ahí está, cuenta RUT 11.422.069 del Banco Estado, y la cuenta de ahorro 38163510.160 también del Banco Estado. Son testimonios y conversaciones que tienen un sentido, que es justamente lo que dice a nuestra espalda. Verás que pretendemos usar algunos minutos en televisión para decir algo tan sencillo, pero para que quede. No al femicidio. Que Dios los bendiga, que duerman bien, que descansen y que mañana sea un bonito día para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, esto ha sido Más Vale Tarde. Buenas noches.